Bienvenidos una vez más, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Aquí estamos de nuevo para tener nuestra reflexión de hoy acerca de la palabra del Señor. No hace mucho comentamos la introducción que hizo Jesús en el Sermón del Monte para explicar cuál era el perfil de los santos, es decir, de los ciudadanos del cielo. ¿De qué se trataba su reino? Eso es lo que él estaba explicando en el Sermón del Monte. Pues hoy continuaremos en una reflexión que también tiene que ver con las características que el Señor Jesucristo presentó que deberían tener los santos, los ciudadanos del cielo, aquellos que él había venido a llamar para que se inscribieran en su escuela, ¿no? Y entonces pudieran adquirir estas cosas. Sin más introducción, vamos entonces a rogarle al Señor que nos ayude que nos conceda gracia y sabiduría para entender estas verdades tan maravillosas y tan necesarias. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos dado a tu Hijo, nuestro Santo Mesías, para que nos enseñara estas lecciones maravillosas y mostrara ese poder sorprendente por medio del cual puedes convertir a cualquier persona, sin importar lo que sea o haya sido, en un santo. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. A menudo escuchamos hablar en los noticieros de que el mundo experimenta una amenaza de hambruna que se cierne sobre toda la humanidad. Para prevenirla se han establecido una serie de instituciones, de organizaciones que se supone que deben resolver o al menos paliar esta situación, ¿no? A la que se le ha llamado inseguridad alimentaria. Y entonces, claro, tenemos el caso más grande de este tipo de organizaciones, es el de la FAO, por ejemplo, ¿no? Pero no es la única, hay miles alrededor de todo el mundo que se supone deben batallar para sobreponerse, para que el mundo pueda sobreponerse a la inseguridad alimentaria. He escuchado a algunos comentaristas que aseguran que en realidad el problema de la hambruna en el mundo no tiene que ver con escasez de alimentos. En realidad hay una sobreproducción de alimentos capaz de alimentar a toda la población mundial. Lo que ocurre es, dicen, que los alimentos son acaparados por estas grandes corporaciones que los retienen para especular con los precios. Y entonces, claro, también la FAO asegura de que no es solamente un problema de producir alimentos, sino también de que muchos alimentos ya producidos se desperdician en cantidades enormes. Y claro, los que dicen que hay suficiente alimento para toda la humanidad, que es un problema más bien de especulación financiera, también aseguran de que el desafío para alimentar el mundo no es un desafío tecnológico, que tenemos la ciencia y la tecnología necesarias para producir alimentos para toda la humanidad, que en realidad es un desafío que tiene que ver con la justicia, con la justicia. Además de la amenaza de la hambruna, también los profetas que tienen que ver, los profetas seculares me refiero, ¿no? Que tienen que ver con estar pendientes de la situación en el mundo y de lo que puede afectar a la humanidad, también afirman de que vivimos en un mundo sediento. Y se ha acuñado el término de estrés hídrico. Entonces se entiende por estrés hídrico
aquella situación en donde prácticamente se ha llegado a un umbral en el cual las necesidades de agua de las poblaciones que habitan ciertos territorios ya no pueden ser suplidas. Y claro, las noticias nos hablan de casos bastante extremos, como por ejemplo Johannesburgo en Sudáfrica o la capital de Perú, Lima. En realidad estas son ciudades bastante grandes con mucha población y con muy poquísima agua y poca lluvia también, ¿no? Pero no son las únicas en el mundo. Esta situación se reproduce en todos los continentes. Entonces, en nuestro verso de hoy, el que vamos a reflexionar es Mateo, el capítulo 5 y el verso 6. Forma parte de las tan famosas y maravillosas bienaventuranzas. Y antes de ir al texto, voy a ir al texto. Dice Mateo, el capítulo 5 y el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y me llama la atención porque precisamente este texto bíblico menciona 3 palabras, y no quiere decir 3 conceptos, pero 3 palabras, que se menciona precisamente en esto de seguridad alimentaria y el estrés hídrico. ¿Cuáles son? Hambre, sed y justicia. Hambre, sed y justicia. Entonces, en realidad vivimos en un mundo que no solamente está sometido a hambre y sed de alimentos materiales, pero hay una hambruna que todavía es más desesperante, ¿no? Y todavía es más extendida. Porque esta otra hambruna suele ser abundantísima aún en los países ricos. ¿A qué hambruna me refiero? Mire, me refiero a la hambruna de alimento espiritual. En realidad, las sociedades humanas tratan de satisfacer esa necesidad. El problema es el siguiente. El problema es que, lo mismo ocurre con la alimentación material. Comida no es lo mismo que alimento. Usted puede comer un montón y estar desnutrido o estar malnutrido. Y precisamente lo que ocurre con un amplio sector de la población es, en mi opinión, se reproduce a nivel de la sociedad mundial. Está súper comida espiritualmente, digo, pero mal alimentada, está desnutrida. Desafortunadamente, igual que a nivel material, el mundo se alimenta espiritualmente de comida chatarra. Es decir, algo que satisface el paladar, pero que no nutre. Y entonces usted me podría preguntar, ¿pero cuál es la comida chatarra espiritual? Y para eso estoy aquí, para compartir con usted estas cositas. Mire, la comida chatarra espiritual es toda la producción de Hollywood. Es la producción de Netflix. Es la producción de Disney. Es todas estas teorías falsamente llamadas ciencias que produce la academia. Es increíble, ¿no? Y claro, también tenemos los llamados tanques de pensamiento, ¿no? Se supone que los sabios, los inteligentes del mundo están ahí generando ¿qué? Generando filosofía, generando políticas, supuestamente, ¿no? Basadas en ¿qué? En cosas que son dignas de fiar. En realidad, todo esto, entendámoslo de una vez, es chatarra. Es chatarra.
Y esto mantiene a la sociedad mundial, a la humanidad, en una anemia espiritual. Y traga y traga y traga todos los días esto. Y su hambre y su sed no se satisfacen. Claro, y lo peor de esta hambruna espiritual es que los que la padecen han sido afectados en su percepción de sentidos espirituales de tal manera que no se dan cuenta que padecen esta terrible enfermedad. Y claro, se autoperciben como una sociedad progresista, una sociedad satisfecha, una sociedad que se ha desarrollado y que es una sociedad que disfruta la vida. Así se autoperciben, así se ven, ¿verdad? En realidad, la Biblia dice, refiriéndose a personas que se sienten así como satisfechas, ¿no? Dice en Apocalipsis, el capítulo 3, en la referencia que hace precisamente a la gente que viviría en esta época del cristianismo, dice: eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, claro, recuerden, primero, hay una hambruna espiritual espantosa. Segundo, el mundo trata de satisfacerla con comida chatarra espiritual. Tercero, el mundo ni siquiera es consciente que se está desnutriendo. Entonces, claro, comencemos entonces nuestra reflexión más cercana entonces al texto, ¿no? Fíjese que el texto dice: bienaventurados. Y claro, ya he explicado esto antes. La palabra griega para bienaventurados es, por aquellos que no vieron la reflexión anterior en que tocamos estos temas de las bienaventuranzas, en beneficio de ellos quiero explicar brevemente qué significa bienaventurado. Bienaventurado viene de la palabra griega makarios. Macario lo que quiere decir es que quiere decir bendito, quiere decir feliz, quiere decir dichoso, quiere decir afortunado y quiere decir bendecido de manera especial. Eso es bienaventurado. Entonces dice nuestro texto: bienaventurados los que tienen hambre. Ajá. ¿Y qué significa el hambre? ¿Qué es el hambre? ¿Y qué es la sed? Yo no sé si usted ha tenido no quisiera llamarle oportunidad, pero la experiencia, porque yo no lo veo como una oportunidad, pero como una experiencia, ¿no?, de padecer hambre y sed, pero de verdad, hambre y sed. Y una vez en el trabajo habíamos ido para recorrer unas zonas y hay muchachos que son distraídos. El responsable de marcar la ruta con el GPS no lo hizo y de pronto estábamos perdidos. Nos tocó caminar 6 horas a pie bajo el sol, montaña arriba. Lo único que yo sabía era que íbamos al tomar ese rumbo norte, iríamos a una carretera. Eso es lo único que sabía. ¿A qué altura de la carretera íbamos a salir? No sabía. Pero hago la referencia a esta experiencia por una razón. Porque no teníamos agua y no teníamos nada que comer. Y cuando encontramos un riachuelo, el agua no se miraba así como muy cristalina, y fue increíble, ¿no? Porque la deshidratación ya nos estaba afectando y todo, y decidimos correr el riesgo de beber de esa agua. Es porque la sed era espantosa, ¿no?
Y claro, el hambre ya también nos comenzaba a afectar. Entonces, hablando del hambre, bueno, o sea que algo cerca me tocó vivirlo, no sé si a usted le ha tocado, pero veamos un poquito. El hambre y la sed son el clamor del organismo para satisfacer una necesidad extrema. Y si esa necesidad extrema no es satisfecha, entonces va a conducir primero a la debilidad, luego a la enfermedad y finalmente a la muerte. O sea que el hambre y la sed no son cualquier cosa. Finalmente, si no se resuelven, esto conduce a la muerte. Y mientras llega a la muerte, ha producido debilidad, ha producido enfermedad. No voy a entrar en más detalles relacionados con la fisiología y de todo esto, porque ese no es el propósito de nuestra reflexión. Nuestra reflexión es espiritual. Pero el hambre fue una necesidad que debe ser satisfecha, y si no se satisface, conducirá a la muerte. Y esto es exactamente lo mismo que ocurre de manera espiritual. Si la humanidad no satisface el hambre espiritual con el alimento correcto, eventualmente, bueno, ya vemos las consecuencias, ¿no? Ya vemos una sociedad y una población espiritualmente enferma. ¿Acaso no es una enfermedad hacer una serie y tomar una serie de decisiones que van a causar la muerte de personas inocentes? ¿Acaso no es una enfermedad apropiarse de recursos y dinero que otros necesitan por motivos egoístas o de acumulación de poder? Si eso no es una enfermedad, dígame qué es. Entonces, claro, el hambre espiritual ha llevado a este mundo a un estado de enfermedad terrible. Y lo peor del caso es que ni siquiera pareciera ser consciente de que está padeciendo de esta terrible hambruna o estrés hídrico espiritual. Entonces, es claro, este sentir de hambre y sed de justicia ha sido experimentado por todos aquellos que primero experimentaron o reconocieron su pobreza de espíritu, que lloraron al ver su situación miserable, de vida arruinada que tenían siendo esclavos del pecado. Lloraron al ver las injusticias que nos rodean en el mundo. Eso es lo que dicen las bienaventuranzas. Si bienaventurados los pobres de espíritu, luego dijo bienaventurados los que lloran, y ahora dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, y claro, este sentir que describe la ruta de los santos, de la vida de los santos, de los ciudadanos del reino, de aquellos que han optado por ser seguidores del Señor Jesucristo, este sentir. Entonces, claro, fue expresado por algunos de estos autores inspirados que Dios utilizó para darnos este tesoro que es la Santa Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 42:1,
El salmista lo expresó de esta manera, linda, muy linda, ¿no? Él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué interesante, ¿no? Imagínese usted, un pobre animal en ese ambiente seco y desértico que abunda en Israel y que le tocó presenciar a David y a los demás salmistas, ¿no? En el que vivieron los peregrinos en el desierto cuando venían de Egipto. En ese ambiente. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, así dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Claro, eso es tener hambre y sed de justicia. Y Jesucristo hizo esta referencia del hambre y sed de justicia, y nada más quiero, hacer esta reiteración, esta repetición. Es que el Señor Jesucristo no estaba hablando de hambre de maíz, no estaba hablando de hambre de trigo, no estaba hablando de hambre de arroz y de cualquier otro cereal que son alimentos básicos para la población mundial. No estaba hablando de esto. Eso es añadidura, ¿verdad? Él estaba hablando de qué? Él estaba hablando no estaba hablando tampoco de la justicia que a veces vemos que muchos claman en las calles, ¿no? Y que pretenden arrebatar a la fuerza. En realidad, la justicia humana, mal llamada justicia, diría yo, ¿verdad? Suele hacer gala de ¿qué? Suele hacer gala de corrupción, hacer gala de favoritismos. Jesús no estaba hablando de esto. A menudo escuchamos en las noticias de algunas personas que han experimentado la victimización de algún criminal o de algún ente también criminal, ¿no? Dicen, exijo que se haga justicia. Jesús aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de otra cosa. Y entonces usted me va a preguntar, y es legítima su pregunta, ¿verdad? Pues si no está hablando aquí de esa justicia, entonces ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Y claro, cuando Dios habla de la justicia en la Biblia, habla de, en la palabra hebrea, primero hace referencia a la justicia de Sadak. Y esto es justicia, lo que significa en los términos espirituales es santidad. Eso es lo que significa. Santidad significa semejanza a Dios. Es lo que allá, cuando Dios creó al hombre, dijo que le había dado imagen y semejanza. Las palabras hebreas ahí son tselem y demut. Desafortunadamente eso se perdió cuando se le dio prioridad a la palabra del enemigo encarnado en la serpiente. Eso se perdió. Y a partir de entonces comenzó la anemia espiritual. Entonces la justicia de la que habla el Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte y en la que se habla toda la Biblia de parte de Dios, en casi todos los casos hace referencia a este concepto, al concepto de santidad, al concepto de semejanza con Dios. Y usted no debe olvidar lo siguiente. En 1 de Juan, el capítulo 4 y el verso 8 dice que Dios es amor. Entonces, la justicia divina tiene en su base el amor. El amor hacia Dios. El amor hacia el prójimo.
Y por supuesto, el amor verdadero, el amor hacia Dios, el amor al prójimo, ese no es algo abstracto, es algo práctico. ¿Que se expresa en qué? Se expresa el amor a Dios en obediencia. Usted no puede decir que ama a Dios pero que su voluntad o su palabra no le importan. El Señor Jesucristo fue bien clarito. En el Evangelio de Juan, varias veces lo repitió. Y Él dijo, si ustedes me aman, guarden sus mandamientos. Guarden mis mandamientos, perdón. Y entonces, y claro, luego también lo repite el apóstol, ¿no? En sus cartas, en donde él dice, en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos. Entonces, recuerde, Dios no nos habla de cuestiones, de abstracciones, de conceptos, de teorías. Dios nos habla de cosas prácticas. Entonces, la justicia de la que Dios nos habla aquí es semejanza a Dios, es santidad, y Dios es amor. Entonces, y el amor no es una idea, ni siquiera es un sentimiento. El amor es un principio. ¿Qué se expresa? El amor a Dios se expresa en obediencia a Dios, en obediencia a sus mandamientos, en obediencia a la ley divina. Así se expresa el amor a Dios. Y el amor al prójimo se expresa ¿en qué? En bondad, en perdón, en solidaridad, en consolación del que está atormentado. O sea, esa es la justicia a la que el Señor hace referencia, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿usted siente esa necesidad de que su vida ya no sea lo que es, sino que sea una vida que se parece más con la vida de Jesucristo? Una vida que está llena de amor hacia Dios y que está llena de amor hacia su prójimo. Y déjeme decirle algo. Si usted experimenta esa necesidad, bendito, porque quiere decir que su conciencia está escuchando la voz del Espíritu Santo. Y bendito, porque el Señor dijo, bienaventurados los que sienten esa necesidad. Y Él dijo, porque ellos serán saciados. ¿Y eso qué significa? Significa que si usted tiene anhelo de santidad, el Señor lo va a hacer santo. Significa que si usted tiene anhelo de ser un hijo obediente de Dios, Dios le va a hacer hijo obediente. Eso es lo que significa serán saciados. Y claro, tenemos personas que tuvieron ese anhelo. Tenemos ejemplos ilustrativos, ¿no? de ese ejemplo. Le voy a compartir un par. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en los versos 40 al 42, tenemos un caso muy lindo. Jesús visitaba con frecuencia la aldea de Betania. En Betania vivía una familia que eran muy amigos, muy queridos de Jesús. Entonces, era la casa de Lázaro, Marta y María. Jesús llegó a la casa y comenzaron a platicar. Y las palabras de Jesús siempre eran dignas de ser escuchadas. Pero entonces, de las dos hermanas, una, María, se sentó para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Pero la Martita, en vez de sentarse a escuchar lo que Jesús tenía que decir, se fue para la cocina.
Y entonces comenzó a querer preparar la comida y si habían trastos sucios a lavarlos, porque pues sí, tenían invitados, ¿no? Y entonces se pone a pensar, pero ¿y esta María por qué no me viene a ayudar? ¡Qué injusto! Y va y le va a decir al Señor, porque eran amigos. Señor, le dice, ¿y por qué María no viene a ayudarme con todo, con todo el oficio de la casa? ¿Ya? Y es muy lindo el Señor. Porque el Señor le dijo, Marta, le dijo, ¿estás qué? Le dijo, afanada y turbada con muchas cosas. Pero le dice en el verso 42, pero una sola cosa es necesaria. Y María, le dijo, ha escogido la mejor parte. Es interesante, ¿no? Y aquí, cuando nosotros pensamos un poco en María, esta es María Magdalena. ¿Quién es esta? Esta es aquella de la que dice el Evangelio que Jesús le había sacado 7 demonios. ¿Ya? Es aquella que sus contemporáneos, los que vivían ahí y que la conocían, la miraban con desprecio, porque la consideraban como prácticamente una mujer fornicaria, ¿no? Casi una prostituta. Y entonces así la miraban, ¿no? Y entonces, claro, pero aquí María ya había sido perdonada, ya había sido limpiada. Ella había experimentado lo que es tener hambre y sed de justicia. ¿Y por qué había llegado a experimentar eso? ¿Por qué? Porque reconoció, cuando estaba en su vida arruinada, reconoció que era pobre de espíritu. Y entonces lloró amargamente al ver su condición de miserable pecadora. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Y ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces ella sentía esa hambre y sed de justicia. Por eso ella dijo, si eso de la comida es secundario, lo más importante es la palabra de Dios. Es lo que Jesús dice, yo no me lo quiero perder. ¡Qué lindo! Bienaventurados son los que llegan ahí. Eso es lo que el Señor nos dijo, ¿no? Y claro, ese para mí es uno de los casos más hermosos que tenemos. Y recuerde que luego María es la que derramó el perfume de nardo sobre Jesús y lo ungió para la sepultura, ¿no? Hermoso. Ahora, Marta no tenía eso. Marta no tenía pobreza de espíritu. Marta no se sentía así tan mala como para necesitar escuchar la palabra de Dios como prioridad. Y aquí me viene a la mente cuando a veces invitamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos y parientes, que a veces son miembros de la iglesia, ¿no? Mira, y no vas a ir al culto. Ay, es que no tengo tiempo. Igual que Marta, tienen otros afanes que no les permiten ir y sentarse para escuchar la palabra de Dios. Ahora en Mateo, en el capítulo 15 y en el verso 32, en el capítulo 15 de Mateo, además del enfrentamiento que el Señor Jesucristo tiene para decir que las tradiciones humanas, las tradiciones de los rabinos y de cualquier intelectual no están sobre el mandamiento de Dios. Pero al final nos cuenta de esa oportunidad en que de nuevo vuelve a multiplicar los panes para satisfacer el hambre de la multitud. Esta es la segunda vez que lo hace. Y me hace pensar el verso 32.
Había venido una multitud, habían traído a todos sus necesitados para ser bendecidos y ser sanados. Y Jesús los atendió a todos. Y entonces dice Mateo el capítulo 15 y el verso 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos, dijo, en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahora, lo que quiero hacer notar en este pasaje es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a dedicar para satisfacer su hambre espiritual? ¿Cuánto tiempo? Esta gente, según lo que dijo Jesús, ya era el 3er día que estaban ahí con él, y las provisiones que llevaban ya les habían terminado. Jesús lo sabía. Sin embargo, ellos ¿qué? Ellos estaban ahí, ellos no se habían ido. ¿Por qué? Porque para ellos era más prioritario el asunto de su hambre espiritual que de su hambre física. Y aquí veo yo un enorme contraste con tanta gente que presume que es cristiana y no puede aguantar un sermón ni de 1 hora. Y he visto casos en donde algunos han llegado a predicar y dicen: mire, yo no voy a predicar más de 15 minutos. Y piensan que eso es un mérito. Ahora yo le pregunto, si usted tiene hambre, no hambre espiritual, pero hambre de verdad, hambre, no es que la otra no sea de verdad, pero hambre física, pues hambre material, a eso me refiero, ¿no? Usted tiene una gran hambre y usted llega a su casa y entonces su esposita ha preparado unos frijoles muy deliciosos. Y entonces ella le pone en su plato un frijol. ¿Qué haría usted? ¿Usted quedaría tranquilo? ¿Quedaría satisfecho con eso? ¿Ah? ¿Le saciaría su necesidad? Un frijol. Claro, todos sabemos que no lo satisface. Usted necesita por lo menos una taza, si no más. Pero algunos, cuando van a la iglesia, quieren que les sirvan un frijol. Si no tienen hambre, un frijol es suficiente. Si no tienen sed, una gota es suficiente. Pero cuando usted tiene hambre, cuando usted se está muriendo de hambre, un frijol no es suficiente, ni una gota de agua. Usted quiere toda la que sea necesaria para satisfacer su hambre y su sed. Entonces, claro, esta gente ya era el 3er día que estaban con Jesús. Estos tenían hambre espiritual de verdad. Pero como siempre digo, muchas veces he dicho esto en nuestras reflexiones, este fue el caso de aquellos. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es su caso? ¿Cuál es el mío? Pues sí, ellos ya murieron. Nosotros todavía estamos con vida. Y nuestros destinos eternos los estamos decidiendo ahora en nuestra vida, con nuestras decisiones. Dios no te ha marcado un destino. ¿Y qué es? No.
Porque es amor, Dios es amor y Él nos ha dado libre albedrío y Él nos ha dado la capacidad de escoger. Y entonces, claro, ahora note lo siguiente, en Isaías, Dios nos invita ¿a qué? A que vengamos a Él, a que nos sentemos a sus pies, para que nuestra hambre espiritual sea satisfecha. El profeta Isaías en el capítulo 55 y en el verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, dice. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, dice. Hermano, Él nos dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. El Evangelio es gratis. La palabra de Dios se sirve gratis. Y el Señor dijo, ustedes tienen hambre espiritual, vengan y sean ¿qué? Sean saciados, dijo. Y en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el verso 37, nos dice lo siguiente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, dijo, a Cristo, y beba. Entonces note lo siguiente, la sed espiritual no se puede satisfacer en otra fuente. La única fuente en la cual esta sed puede ser satisfecha es nuestro Mesías bendito, el Señor Jesucristo. No hay otro lado. Y claro, habemos muchos que estuvimos en momentos de nuestra vida pensando que en la mística oriental podía haber ahí una luz, pero claro, el Evangelio no lo conocíamos. Y tanta gente que se va a la India, que se va al Tíbet, que se va a no sé dónde, a buscar, a tratar de satisfacer su hambre espiritual, va a regresar igual, si no peor. Y claro, muchos tratan de satisfacer su hambre espiritual persiguiendo la riqueza. Llegan a millonarios y se dan cuenta que eso no sirve. Y otros se vuelven famosos, ¿verdad? O se convierten en académicos de alto nivel y cuando alcanzan eso se dan cuenta que todavía siguen vacíos, todavía siguen con hambre y no saben qué es. Pero no. Bendito el Señor, que Él no ha dicho estas cosas ocultas. Por eso el ocultismo no tiene nada que ver con Dios. Lo ha hablado claramente. Aquí no hay esoterismo. Él dijo, el que tiene sed espiritual, venga a mí y beba. Solo Cristo puede satisfacer esto. Y en San Juan, siempre en el capítulo 6 y en el verso 35, capítulo maravilloso, ¿no? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, cuando usted descubre la fuente de la verdadera sabiduría y usted la come y usted la vive, y claro, dice el profeta, y me fue hallada su palabra y yo la comí, y fue por gozo y alegría en mi corazón. Y entonces cuando usted hace eso, que ya usted ya no anda buscando en otro lado. Yo recuerdo una vez
hace muchos años. Tenía un compañero en la universidad y entonces en el mismo dormitorio, éramos compañeros de dormitorio, pero nunca dormía ahí. Solo llegaba en el día cuando habían clases y él se iba para su casa. Entonces vivía cerca. Y entonces un día él me contó que había estudiado un método de control mental. Y claro, en aquellos días yo tenía mucha curiosidad con eso, ¿no? Y un día le pregunté, mira, explícame bien, le dije yo, ¿cómo es ese asunto? Y saben, me dio una respuesta que bueno, yo se la agradezco hasta el día de hoy. Y como esto es de agradecimiento, quiero decir su nombre. Él se llama Saúl y ahora vive en Australia. Ojalá la providencia divina llevara este mensaje hasta allá. Saúl me dio esta respuesta. Me dijo, mira, Will, me dijo, vos tenés algo que es muchísimo mejor que todo esto, me dijo. Tenés el Evangelio. Benditas palabras. Benditas palabras, ¿sabes? Hasta el día de hoy las agradezco. Porque es una verdad profunda. Como alimento espiritual, nada puede compararse, ni mucho menos superar al Santo Evangelio de Jesucristo. Nada. Pero no solo eso. No solo satisface nuestra necesidad, sino que hace algo más. Y Jesús dijo a la samaritana, y la samaritana llega a la hora más caliente a sacar agua del pozo. Ella tenía sed. Pero Jesús le habló de otra sed. Y en ese intercambio, ¿no? Jesús llegó un momento en que le dijo, estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 14. Le dijo, mas el que bebiere el agua que yo le daré, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Dice, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Sino, dice, que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces, muchas veces este verso me causó a mí así, pero ¿y esto qué significa? ¿Pero qué significa? Y hay un verso que lo explica, ¿no? ¿Cuál es? Es aquel en el que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estaba considerando este texto, vino a mi mente una parábola. No es una parábola bíblica. Es una parábola que puedo derivar de las realidades concretas que se vive en nuestras comunidades. ¿Cuál? La de un sistema de agua potable. Y entonces note usted que un sistema de agua potable tiene que, pues sí, tiene que tener un nacimiento, ¿no? Y luego, ahí en ese nacimiento, el agua se capta y se envía por medio de una tubería hacia donde habrá una llave que tiene el control para que los necesitados puedan recibir el agua que va del nacimiento, ¿no? Y entonces, en nuestras comunidades, donde no había agua en las casas, sino que agua domiciliar, no había agua domiciliar, había lo que se llamaban cantareras, es decir, un chorro de agua público, donde el agua sale y usted puede ir con su cántaro a llenarlo y llevar agua para su casita. Y entonces, claro, esto lo estoy explicando para aquellos que no tienen idea de cómo es esto. Aquellos que han vivido esto me están entendiendo perfectamente. Pero entonces, el punto aquí, y esto que tiene que ver con
con la reflexión de hoy. Tiene que ver y mucho. Por eso digo que es una parábola. Y hagamos la aplicación espiritual de la parábola. Miren, porque esta parábola me sirve para explicar este verso de que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el punto aquí? Mire, el manantial, el nacimiento de donde viene el agua, ese es Jesús. Ese representa o simboliza en la parábola al Señor Jesucristo. Entonces, cuando ¿usted qué es aquí? Usted es la instalación de la tubería y de la llave. ¿Ya sabes? Ese es usted, ese soy yo. Y note, los seres humanos no producimos, como el agua no produce, no se produce en el tubo. El tubo, ¿qué es lo que hace? La tubería lo único que hace es conducir el agua que viene del manantial. Y cuando nosotros hablamos y compartimos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, esta palabra, lo que estamos haciendo es ¿qué? Es que de nosotros brote eso que llevamos adentro. Eso es lo que el tubo lleva. Del tubo brota el agua que va por dentro del tubo. Y entonces, claro, a esto se refería Jesús. Jesús dijo, si ustedes beben de esta agua y se llenan de ella, entonces ustedes se van a convertir ¿en qué? En esa especie de llave donde los otros pueden recibir esta agua que no es propia de nosotros. Viene del manantial que es Jesucristo. Y hermanos, y digo aquí principalmente a mis hermanos en el Señor, nosotros no podemos andar haciendo proclamas que no sean de origen divino, haciendo especulaciones, presentando filosofías, presentando cuestiones de origen humano. ¿Eso sería qué? Eso sería ofrecer agua contaminada en la cantarera, agua venenosa. Sí, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? La invitación hoy es, primero, a que en estos pasos que nos conducen a la santidad que Jesús expresó en el Sermón del Monte, primero recordemos nosotros, ¿no? Nosotros estamos despojados, somos pobres de espíritu. Debemos entender que somos pobres de espíritu, que no tenemos nosotros mérito, no tenemos nada que ofrecer, ni que argumentar a nuestro favor. Reconocer nuestra necesidad, nuestra vida miserable de pecado. Entonces, ¿qué? Eso debería generarnos tristeza. Y claro, y ahora reconocer que nuestra hambre y nuestra sed de ser distintos, de ya no ser así, sino ser cada día más parecidos a Jesús. Jesús prometido que la va a suplir, que la va a saciar. Y que cuando eso ocurra, usted se va a convertir también en alguien que va a ayudar para que otros se acerquen a la fuente a beber. Si usted no lo ha hecho todavía, hágalo. Hágalo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser como Jesús. Eso es el cristianismo, no es otra cosa. Por eso se llama cristianismo. Le invito para que usted viva esta experiencia de ser alimentado por el Señor mismo. Que Dios lo bendiga. Bendito Padre, gracias por tu palabra tan hermosa.
tan útil que nos trae salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.